Hermana Fu, ante esta represión del gobierno del PCC, nos habríamos desmoronado de no haber orado al Señor. Incluso ahora no nos hemos recuperado de ello. Hermana lo que dices es muy cierto. Yo también he superado las persecuciones del PCC orando al Señor. Gracias al Señor. Mantenerme firme fue difícil, sin su promesa y la guía de sus palabras. Sí. Hemos llegado hasta aquí para confiar en él. Hermana Fu, tengo un dilema con el que me gustaría que me ayudaras. Claro. Cuéntamelo. Hemos esperado la llegada del Señor para ir al reino de los cielos. Pero el Señor aún no ha llegado. ¿Cuándo acabará esto, hermana? Siempre decimos que el Señor ha llegado a la puerta, pero que todavía no ha venido. Nuestra fe es muy débil. Ya estamos en 2016 y muchas profecías del regreso se han cumplido. Las 4 lunas de sangre han aparecido. Hasta los no creyentes saben que el gran desastre es inminente. El Señor debería haber vuelto ya. Pero, hermana, ¿por qué aún no le hemos dado la bienvenida? Sí. Siento inquietud en mi corazón. Si seguimos esperando a ciegas a que el Señor descienda con las nubes, ¿podremos recibirlo? La persecución del gobierno del PCC es cada vez más disparatada. Nuestros hogares ya no parecen hogares. Y quién sabe cuándo seremos enviados a la cárcel. ¿Cuánto más tendremos que esperar a que esto acabe? Deseamos que el Señor nos lleve a su hogar celestial y acabe con este sufrimiento. Pero el gran desastre está a punto de caer y el Señor no ha llegado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Acaso no esperamos todos su llegada? Pero el Señor todavía no ha llegado. ¿Quién puede comprenderlo? Hemos visto que los desastres son cada vez peores. Ya han aparecido las 4 lunas. Sí. Cumpliéndose la profecía del libro de Joel. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Amén. He estado reflexionando sobre esto. La aparición de las 4 lunas de sangre cumple la profecía la luna de sangre. Además, la profecía dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Creo que el gran y terrible día puede ser una referencia al gran desastre. Oh. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Estas palabras deben referirse a lo que Dios hará antes de la llegada del gran desastre. Sí, debe de ser cierto. Así es como he recibido este pasaje de la profecía. Antes de la llegada del gran desastre, el Espíritu de Dios pronunciará palabras para regar a sus siervos. El Espíritu Santo llevará a cabo la obra de los últimos días. Oh, es una nueva luz. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Aquí, las palabras del Espíritu de Dios y las palabras que el Espíritu Santo dirige a las iglesias en el libro del Apocalipsis tienen relación. Intérpretes de la Biblia dicen que Dios formará vencedores antes del gran desastre. Esto es lo que yo opino. La declaración del Espíritu de Dios debe estar relacionada con que Dios forme un grupo de vencedores. A los ojos de Dios, los vencedores son todos siervos de Dios. Gracias al Señor, así es como es. Cuanto más lo pienso, más creo que hay un misterio en esta profecía.
Si esto es así, debemos buscar las declaraciones del Espíritu de Dios y ver dónde aparecen las palabras del Espíritu Santo a las iglesias. Oh, ahora que lo dices, recuerdo la profecía del Señor Jesús. Las vírgenes prudentes fueron al banquete cuando escucharon la voz del novio. Deberíamos hallar la obra del Espíritu Santo y buscar las huellas de la obra de Dios. Es de máxima importancia. Hermano Van, lo que dices es la iluminación del Espíritu Gracias Santo al fantástico. Las palabras del Espíritu de Dios son las dichas a las iglesias por el Espíritu Santo. El relámpago oriental ha testimoniado el regreso del Señor. Es Dios Todopoderoso quien ha expresado verdades y ha empezado la obra del juicio por la casa de Dios, formando un grupo de vencedores. ¿Creéis que esto está relacionado con el Espíritu de Dios que riega a los siervos y las siervas? Si es así, entonces tenemos un camino. Investiguemos enseguida si el relámpago oriental es obra de Dios. ¿No lo resolvería? Sí, deberíamos investigarlo. Hermano Fang, tu comunión de hoy nos aporta una nueva luz. Es algo que nunca habíamos entendido al leer la Biblia. Sí, gracias al Señor. Pero, en cuanto a si el relámpago oriental es una obra de Dios, opino lo siguiente. El relámpago oriental da testimonio de que el Señor Jesús ha vuelto y ha cumplido su obra del juicio de los últimos días. ¿Cómo es esto posible? El Señor Jesús profetizó que Él descendería con las nubes en los últimos días. Incluso ahora no hemos visto al Señor descender para llevar a los creyentes al reino de los cielos. ¿Cómo podemos decir que el Señor Jesús ha regresado? Además, los pastores y los líderes religiosos dicen que todas las palabras del Señor se encuentran en la Biblia. La palabra y la obra del Señor no existen fuera de la Biblia. Por consiguiente, nuestra fe en el Señor es creer en la Biblia. Si nos apartamos de ella, traicionamos al Señor. Sea cuando sea, debemos aferrarnos a la Biblia y al nombre del Señor. De ese modo, podremos ser arrebatados al reino de los cielos. Hermana Fu, respecto a dar la bienvenida al Señor, escuchamos las palabras de los pastores y los ancianos esperando a que el Señor descienda. Y si existen testimonios de que el Señor ya ha regresado, los condenamos sin investigarlo. Esta no es la intención del Señor. Hace poco empecé a preguntarme. Ovejas dirigentes de denominaciones han aceptado el relámpago oriental. Y la mayoría de ellas entienden la Biblia y son personas bastante reflexivas. Sí. Su aceptación del relámpago oriental debe de ser producto de una investigación exhaustiva, así lo creo. Sí, no lo habrían aceptado ciegamente. Por lo tanto, deberíamos buscar e investigar al relámpago oriental. Si el relámpago oriental es la aparición del Señor, ¿no podríamos recibirle? Sí. Si el relámpago oriental no es el regreso del Señor, obtendríamos discernimiento. ¿No es eso algo positivo? Así es. Más que estar atrapados dentro de la iglesia, podríamos salir a buscar al relámpago oriental. Sí. Veamos si el Señor ha vuelto realmente. Así sabremos cómo están las cosas. Cierto. ¿No es así, Deberíamos hermano? investigarlo. Sí. Hermana Fu, hemos esperado durante mucho tiempo, pero el Señor aún no ha vuelto. ¿Es normal lo que está pasando? Gracias al Señor. Hermanos y hermanas, es el periodo tardío de los últimos días. Se han cumplido casi todas las profecías del Señor. Amén. Puede que, en el año 2000, el Señor descienda con las nubes para llevarnos al reino de los cielos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oh, Señor,
¿Nos equivocamos por esperarte de esta manera? Dímelo. ¿Por qué no te hemos recibido todavía? No lo entiendo, Señor. Señor, el relámpago oriental da testimonio de que has vuelto. ¿Es verdad o no es verdad? Oh, Señor, en realidad no estoy segura. Por favor, ilumíname. Hermana Fu, lo que has dicho es cierto. Las profecías del Señor se cumplirán. Aunque he comprobado las profecías en la Biblia respecto al regreso del Señor. Cuando el Señor profetizó su regreso, no solo dijo, Él viene en nubes y todos los ojos lo verán. También profetizó que Él llegará como un ladrón. Como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo 24, 43, 44. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Así Es es, verdad, ya lo creo. tienes razón. Por eso, también vosotros estad preparados porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. También está Apocalipsis 3:3. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Estas profecías mencionan que el Señor vendrá como un ladrón. Vendrá sin que nadie lo sepa. Sí. Por eso, cuando se trata del regreso del Señor, no podemos definirlo sin más y debemos investigar y buscar más. No podemos desaprovechar la oportunidad de recibir su llegada. Debemos investigar más. Sí. Hermano Fang, hay pasajes de la Biblia que profetizan que el Señor regresará como un ladrón. Pero el mundo religioso lo interpreta como que nadie sabe cuándo volverá el Señor. Cierto. Como dijo el Señor Jesús, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Esto debería indicarnos que el Señor descenderá de improviso para llevar a los santos cuando nadie se lo espera. Eso suena acertado. Esto me recuerda que hace algún tiempo, cuando me escondía en casa de mi pariente, había quien difundía el Evangelio del relámpago ¿El oriental. relámpago oriental? Sí. Me comunicaron las profecías del Señor, como la de Apocalipsis 16:15. He aquí, vengo como ladrón. También la de Mateo 25:6. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Y la de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De acuerdo con las palabras del Señor, volverá como un ladrón y será a la medianoche, cuando alguien dé testimonio de que llegó el novio. Esto explica que, en un momento que nadie conoce, Dios se hará carne como el Hijo del Hombre y en silencio descenderá para hablar y obrar. No todo el mundo puede saberlo o verlo. Solo los que conocen la voz del Señor pueden reconocer que Él es el Señor. También dijeron que solo los que escuchen con atención, cuando oigan que alguien habla de su regreso, pueden ser arrebatados para asistir al banquete con el Señor. Lo que dijeron es cierto. El Señor Jesús lo dice en estos pasajes de las Escrituras. No todo el mundo podrá ver el regreso del Señor. Solo aquellos que reconocen su voz pueden recibirlo. Si el regreso del Señor es el descenso con las nubes, entonces, ¿no podrán verlo todos? Parece que existe un misterio en cuanto a cómo vendrá el Señor. Escuchándote, parece que lo que fue comunicado por las personas del relámpago oriental se ajusta a las profecías.
Las profecías del Señor Jesús mencionan que se debe escuchar la voz del Señor. Debemos escuchar atentamente la voz del Señor para recibir su regreso. Lo que dices, hermana, tiene sentido. Nos aferrábamos solo a la profecía del Señor descendiendo con las nubes, pero ignorábamos otras profecías sobre su regreso. Sí. Esto hace que cometamos errores. Dejarán de existir el cielo y la tierra, pero no las palabras del Señor. Claro, es verdad. Todas sus profecías se realizarán y se cumplirán. Sí. Las palabras del Señor no dejarán de cumplirse. Respecto a cómo las profecías del Señor serán realizadas y cumplidas, existen misterios y verdades que no podemos desentrañar. Así es. No debemos definirlos arbitrariamente. Sí. Estos años, el relámpago oriental ha dado testimonio de que el Señor ha regresado y que ha expresado verdades para realizar su obra del juicio de los últimos días. Pero nunca lo hemos buscado e investigado. Es verdad. Y en vez de eso hemos seguido a los pastores al negar al relámpago oriental. De hecho, es así. Todo lo que estamos haciendo puede ser erróneo. Sí. Deberíamos investigar al relámpago oriental para ver si lo que ellos predican es el camino verdadero. Sí, deberíamos buscar e investigar. Sí. Hermana Sue, Sí. ¿habría un modo de invitar a miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso para que nos hablen? Claro.